Hoy quiero hablarte de un tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Hoy quiero hablarte sobre qué árbol vas a levantar en el desierto. Te lo voy a recordar. ¿Qué árbol vas a levantar en el desierto? ¿Qué árbol voy a hacer en el desierto? Y lo primero, quiero empezar diciéndote que el problema no es pasar por el desierto. No debes temer, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no debemos temer pasar por momentos de desierto en nuestras vidas. Los grandes hombres de Dios pasaron por desiertos en sus vidas. Moisés pasó por un desierto 40 años. El pueblo de Israel pasó por un desierto también 40 años. Vemos que José, David, también Ezequiel y el mismo Jesús, dice la palabra, fue llevado por el Espíritu al desierto. Pablo, antes de iniciar su ministerio, nos dice ahí en Gálatas 1:17 que Pablo se fue para el desierto de Arabia. Y el desierto es el lugar donde deben ir todos los que quieren ser aptos en el ministerio de Dios. Todos los que queremos ser aptos en el ministerio de Dios debemos pasar por el desierto. Y desierto equivale a encuentro, desierto también equivale a presencia. Y es el lugar que Dios prepara para pulir nuestro carácter y comunicar sus preciosos planes. Miren qué poderoso. Por eso a veces le tememos al desierto. A veces no quisiéramos entrar en el desierto y en ese tiempo a veces difícil de nuestras vidas. Y yo sé que como cristiano tú has pasado 1, 2, 3, 4 o 5 desiertos. Y yo sé que Dios te ha enseñado algo nuevo en medio de esa crisis, en medio de esa dificultad, en medio de esa enfermedad. Y los desiertos, si los desiertos tienen tantos beneficios, ¿por qué nos empeñamos tanto en evitar los desiertos? ¿Saben por qué? Porque es allí donde se nos pone a prueba. Deuteronomios 8:2 nos dice que Dios llevó al pueblo, a su pueblo, al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, lo llevó al desierto después que salieron de Egipto. Dice que los llevó para probar su corazón, para saber qué había en su corazón, si habían de guardar o no sus mandamientos. Y cuando usted ve un desierto, yo he tenido la oportunidad de ir a La Guajira y mirar el desierto de La Guajira, también en Estados Unidos, camino hacia Las Vegas, desde Los Ángeles, son tierras muy desérticas. Y cuando usted ve un desierto, ve algo seco, ve algo polvoriento, inseguro, árido, una soledad interminable. Y sus alrededores con frecuencia son hostiles y peligrosos. Y en el desierto todo se logra a través del esfuerzo. Por eso nadie quiere pasar por un desierto. Nadie quiere estar en un desierto. Pero hoy quiero hablarte de 3 árboles que encontramos en el desierto. De 3 árboles que se levantan en el desierto. Y tú te vas a identificar en esta mañana qué tipo de árbol estás levantando en el desierto. Y yo quiero que vayamos primeramente a la palabra del Señor. Yo quiero que vayamos a Primera de Reyes. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4. Y la palabra del Señor nos dice, y Acab dijo
a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había dicho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Qué interesante. Elías viene de una gran victoria. Elías viene de experimentar un gran triunfo, una gran victoria. Los dioses de los profetas, de los Baales, habían quedado avergonzados. En el capítulo anterior, usted lo puede leer en su casa ahí con más tiempo, en el 18, nos habla de que Elías se había enfrentado con los Baales, con los profetas de los Baales, y que Dios lo había respaldado. Y él había visto la manifestación del Señor en ese momento. También dice que Elías oró por lluvia y la lluvia vino sobre Israel, que estaba en tiempo de sequedad, en un tiempo donde no había llovido. Y vemos que la confianza de Elías estaba arriba, estaba al 100, estaba fortalecida. Nosotros también nos pasa como Elías. Cuando vemos a Dios obrando, cuando vemos el respaldo de Dios, cuando vemos que Dios está haciendo maravillas, que Dios está respondiendo a nuestra oración, nuestra fe se pone arriba. Nuestra confianza en el Señor crece. Pero es interesante que ahora en el capítulo 19 vemos a Elías huyendo. Qué interesante. Es Elías que había corrido más rápido que Acab. Es Elías que había corrido por delante de sus adversarios, de sus problemas. Ahora está asustado, está acobardado y con temor porque la esposa del rey Acab, Jezabel, estaba persiguiéndolo para matarlo. Qué paradoja. El Elías confiado, el Elías que había visto el poder de Dios, el Elías que había corrido más rápido que Acab, que había corrido por delante de los problemas de sus adversarios, ahora estaba huyendo de Jezabel. Ahora estaba asustado por una mujer. Yo, cuando estaba preparando este mensaje, el Señor colocaba en mi corazón: ¿y cómo así que la iglesia de Cristo, que hemos visto el poder, tú que has visto el poder de Dios en tu vida, manifestándose en diferentes momentos, en diferentes etapas, en diferentes áreas de tu vida, que hemos visto la manifestación del Espíritu Santo, que hemos visto la gloria, que hemos visto al Señor obrando en las vidas, en las familias, levantando muertos, paralíticos, sanando hogares, restaurando familias, restaurando economía? Ahora estamos temiendo a un virus y a una plaga. Y yo no te estoy diciendo que no tengamos cuidado, porque debemos tener todos los cuidados, precauciones que se nos está aconsejando por parte de la salud de este país y la salud mundial. Y debemos acatar las órdenes cuando salgamos, usar tapaboca, lavarnos las manos como una medida de protección. Pero nuestra mayor confianza no puede estar en el uso de un tapaboca, en lavarnos las manos. Nuestra mayor confianza tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tremendo.
Y ese Elías que confiaba en Dios, ahora su fe estaba bajita. Y ahí en Primera de Reyes seguimos leyendo, versículo 4 del capítulo 19, y se fue al desierto. Imagínense. Se fue al desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Deseándose morir, se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Ahora vemos un Nehemías, un Elías. Lo vemos en el desierto. ¿Y qué se encontró Elías en el desierto? Se encontró un enebro. Y un enebro es un árbol que se da en el desierto. Y ahora vemos que Elías se está refugiando en la sombra de un enebro. Y cuando podemos mirar el significado espiritual de lo que significa enebro, vemos que significa ataque de abatimiento, decaimiento, aplastamiento, desilusión, desánimo y desesperanza. ¡Qué tremendo! El Nehemías, que estaba con la confianza puesta en el Señor, que había visto el poder de Dios atrás, ahora lo vemos sentado en un enebro, abatido, cansado, decaído, desilusionado, desanimado. Y hoy quiero decirte algo. Muchas veces nosotros nos sentimos como Elías. Hemos visto el poder de Dios, hemos confiado en Dios, hemos visto su gloria. Pero hay momentos que levantamos ese árbol y nos refugiamos allí. Ese árbol de enebro. Y nos sentimos abatidos, nos sentimos sin fuerza, nos sentimos que ya no podemos más. El estado de Elías era deseándose morir. Eso es lo que Elías deseaba ahora. Ya no quería vivir. Él le pide: Dios, quítame la vida. Wow, quítame la vida. Es tremendo. Ahora Elías está cultivando este árbol. Y ahora se está refugiando en el árbol del enebro. Y cuando nosotros tomamos la actitud de no confiar en Dios y dejar que nuestro espíritu, que nuestro ser se angustie, terminamos levantando este árbol. Por eso te dije que no es malo pasar por el desierto. Yo dije que en el desierto Dios hace cosas sobrenaturales, que Dios forma nuestro carácter, que Dios llevó al pueblo de Israel para probar su corazón. Porque antes de una bendición, antes de la tierra prometida, hay un desierto. El problema es qué actitud tomamos en el desierto. Vemos a un Elías en el desierto con una actitud pesimista, con una actitud de quererse morir. Vemos un Elías que había perdido la esperanza, que había perdido la visión. Porque muchas veces lo que pasa a nuestro alrededor, lo que vemos, nos hace perder la visión y nos lleva a dejar de creer. Y Elías ahora siente compasión de sí mismo y cree que lo mejor es el fin. Allí vemos el gran Elías, tan fuerte en el Carmelo, pero ahora vemos a un Elías cobarde en el enebro. Y yo quiero decirte que los hombres más fuertes también se abaten. Nosotros también recibimos ataques de Satanás. Nadie está exento de pasar por estos momentos. Nadie está exento. En algún momento de mi vida yo lo he pasado. Los pastores lo han pasado. Mucha gente de
Dios ha pasado por momentos de desánimo, de sentirse abatido, de sentirse ahogado, con ganas de tirar todo, de no seguir luchando, de no seguir creyendo, dejar de seguir amando al Señor, dejar de seguir obedeciéndolo. En algún momento nosotros hemos entrado en esta crisis, pero 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, en otras versiones dice prueba, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Con la prueba, el Señor siempre da la salida. Y no hay prueba que no podamos soportar de la mano del Señor y de su Espíritu Santo. Dice que el Señor es fiel, que no os dejará ser probado, tentado, más de lo que puedes resistir. El Señor sabía hasta dónde podía resistir Elías. Y el problema es que ante las dificultades que podamos estar viviendo, y ahora estamos viendo una dificultad, estamos viviendo un desierto en muchos, en la parte económica, en la parte de la salud, en la parte familiar, en alguna área. Vemos ahora que estamos batallando con un virus, con una pandemia que está afectando las naciones de la tierra. Y el problema es que ante las dificultades, en vez de mirar a Dios, corremos debajo del enebro. En vez de mirar a Dios, nos refugiamos en ese árbol que hemos levantado de desilusión, de temor, de decaimiento, y ahí no queremos salir de ese estado. Y es tremendo, porque muchos de los abatimientos vienen después de grandes victorias. Yo recuerdo y he escuchado muchas personas que llegaron al Señor y el Señor empezó a prosperarlas, a bendecirlas. El Señor las empezó a enamorar. Y después pasaron por periodos de desierto. Y dicen, pero si mi vida venía bien, todo venía marchando bien. Y por eso yo estaba súper animado a seguir a Jesús, a seguir sus caminos. ¿Y qué pasa? Que muchas veces, después de grandes victorias, vienen abatimientos. Y tú dices, antes de esta pandemia, todo venía bien en mi casa, todo venía bien en mi familia. Tenía el empleo que soñaba, tenía el trabajo que soñaba, tenía las oportunidades. Pero todo ha cambiado ahora. Ahora me encuentro acá encerrado, batallando en mi fe. He perdido mi trabajo, he perdido cosas en este camino. Y nos puede pasar. Y empieza la lucha interna. Y cuando estamos debajo del enebro, nos vamos al extremo. Antes queríamos vivir, antes queríamos conquistar, antes queríamos echar para adelante, queríamos ganar almas, estábamos apasionados por el Señor, pero ahora nos encontramos como Elías, con deseos de tirar la toalla, con deseos de morir. Pero me gusta porque en Hebreos 4:15 dice, pero pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades. Está hablando de Jesús, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Por eso dije que los grandes hombres, los hombres más fuertes, los hombres de Dios también se abaten. Jesús, qué tremendo es saber que Jesús, que el Señor nos entiende, porque él se hizo hombre y fue tentado, sintió debilidad, se sintió sin fuerza, en algún momento se sintió abatido. Pero la clave ya te la voy a dar. ¿Cuál fue? La clave fue no quedarse tanto tiempo
debajo de la sombra de ese árbol del enebro, de la desesperación, de la angustia, del abatimiento. Y dice en Primera de Reyes, seguimos leyendo ahí 19, versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Versículo 6, entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Qué tremendo. La primera vez el ángel viene, lo toca, lo levanta, le da de comer, y después que él come de esa torta cocida, ¿verdad? Sobre las ascuas, le da de beber y dice que se volvió a dormir. Y en el versículo 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te espera. Y es tremendo porque la primera vez el ángel de Jehová, miren cómo, por eso te digo, Dios está con nosotros. El Señor está contigo en todos los momentos, en los tiempos de victoria, así como estuvo con Elías, en los tiempos de bonanza, pero también en los tiempos donde tú deseas tirar la toalla, donde tú deseas abandonar la carrera, abandonar tu fe, dejar de pelear, dejar de creer. Y él envió ahí al enebro, a ese estado donde estaba Elías, envió su ángel, envió su presencia para decirle, Elías, levántate. Y hoy quiero decirte de parte de Dios, levántate, iglesia UCAT. Levántate, querido hombre, varón, mujer, joven que me escuchas. Porque el ángel de Jehová hoy está visitando nuestras casas, nuestras vidas. Porque no nos podemos quedar ahí sumergidos en ese estado de ánimo. Porque ahí no vamos a ver la gloria de Dios. Ahí no vamos a ver la manifestación de Dios. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros así? Ya el Señor había alimentado la primera vez a Elías, lo había fortalecido y otra vez se volvió a dormir. ¿Cuántas veces el Señor ha venido con una palabra en esos momentos? Y nos animamos y nos levantamos y decimos, voy a creer. Pero nuevamente volvemos a caer en ese sueño profundo de letargo. Y ahí nos quedamos y queremos estar ahí, no queremos salir de ahí. Pero Elías no podía quedarse en ese estado. No podía quedarse todo el tiempo bajo la sombra de ese árbol que había levantado del enebro. Y el ángel tuvo misericordia, porque el Señor tiene misericordia de nosotros. Y por eso su palabra dice que sus misericordias se renuevan cada día y cada mañana. Yo quiero decirte que las misericordias de Dios hoy están delante de nosotros. Y vino nuevamente el ángel y le dijo, Elías, ahí lo acompañó durante un momento, esperando que él descansara, porque el Señor nos entiende, esperando que él durmiera un ratico, que él recobrara fuerzas, y se levantó nuevamente, y nuevamente el ángel de Jehová lo alimenta. El Señor te dice, hoy estoy trayendo alimento a tu vida. En este tiempo he traído alimento, pero él tenía que tomar una decisión y era levantarse. Mientras tú vivas debajo del enebro, nos vamos a privar de Dios. Dios viene, te acompaña,
quiere animarte, pero Dios no se puede quedar contigo en ese estado. Ahí en ese estado en que estás, no vas a ver las maravillas de Dios. No vas a ver el poder de Dios. Era necesario que Elías siguiera su camino. Era necesario que Elías se levantara hacia el propósito, hacia el plan de lo que el Señor había dicho, lo que Dios, lo que Jehová había dicho para él. Y algo muy importante que quiero decirte, que no conviene que tomemos decisiones debajo del enebro. No conviene que tomes decisiones, porque ese no es tu lugar. Esa no es la posición normal del creyente. Porque si tú tomas decisiones en ese momento de desesperanza, de angustia, no vas a juzgar todo desde la perspectiva de tu condición. Y una de las cosas que se manifiesta en este árbol, en esta sombra, cuando nos refugiamos allí, es la indiferencia y la falta de espiritualidad. Es tremendo que yo estoy viendo en esta pandemia, en este desierto que estamos viviendo, mucha gente indiferente a las cosas de Dios. Y muchos cristianos indiferentes, falta de espiritualidad, porque han dejado que la congoja tome todo su espíritu y su alma está desesperada. Y en ese estado quiero decirte algo, no puedes tomar decisión. Por eso primero, para tomar una buena decisión, tienes que salir de ahí para poder escuchar a Dios. Porque Elías tuvo que salir de ahí para escuchar a Dios. Porque Dios quería enseñarle a Elías lo que él quería seguir haciendo en su vida. Y miren que en Primera de Reyes 19:9 dice que el Señor le dice, que Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Este no es tu lugar. Hoy te digo, ¿qué haces allí? ¿Qué haces en ese estado de postración? ¿Qué haces lamentándote? ¿Qué haces huyendo? Puede ser que la situación que tú ves, Elías estaba luchando porque lo querían matar. Y puede ser que la situación que estás viviendo, tú me puedes decir, pastor, es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Claro que sí, porque como dije, todos somos probados. Todos hemos pasado por momentos difíciles, pero cada uno decide reaccionar diferente ante el desierto y ante la crisis. Y ese no es tu lugar. Hoy quiero decirte lo que Dios le dijo a Elías. Ese no es tu lugar. Tu causa no está perdida porque no he terminado mi propósito contigo. Tu hora no ha terminado. Vamos a partir con el Señor, pero cuando hayamos cumplido su propósito o cuando Él nos llame a su presencia o cuando si Cristo viene, nos vamos, somos arrebatados juntamente todo el cuerpo de Cristo, todos los que hemos amado al Señor, los que hemos obedecido al Señor. Y para cerrar este primer árbol que se puede levantar en el desierto, dice en el versículo 15 y 16, y le dijo, ahora ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿Qué estaba diciéndole? No, hijo, yo no he terminado contigo. Y hoy el Señor te dice, Dios, Él te dice, yo no he terminado contigo. Sigue adelante, recobra fuerza, pero no te quedes ahí. No te quedes y es momento de salir de allí. El segundo árbol que podemos levantar en el desierto es la palmera. Y en Jueces 4:5 dice, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre
Ramat y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¿Quién era esta mujer? Nos habla de Débora. En el primer punto que vimos, hablamos de Elías refugiándose en el enebro. Pero ahora vemos a una mujer llamada Débora, una profetisa, una juez que Dios había levantado en Israel. Y dice que ella se acostumbraba a sentarse debajo de la palmera de Débora. ¿Dónde acostumbraba a sentarse? ¿Dónde acostumbraba a estar esta mujer? En la palmera. Y quiero decirte que la palmera es símbolo de prosperidad, de espiritualidad, es símbolo de rectitud. Y las palmeras son árboles que siempre están verdes y hermosos en toda estación. Cuando yo leía esto, mi corazón saltaba de emoción. Y en el Salmo 92, 12 al 14, y te voy a repetir lo que te dije ahorita, las palmeras son siempre árboles verdes y hermosos en toda estación. Y en el Salmo 92, 12 dice al 14, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová y en los atrios de nuestro Dios florecerá. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Su corazón nunca se pudre. Qué tremendo. Dice que el justo florecerá como la palmera. Qué poderoso. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer en medio del desierto. Como esa palmera que florece sin importar la estación en que estemos, sin importar la situación, sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor, sino que crecerá como el Líbano. Y yo estoy declarando en el nombre de Jesús que tu vida en este tiempo de pandemia, de crisis en el mundo, en lo que está alrededor nuestro, tú vas a crecer como nunca antes habías crecido en el Señor. Que tu vida espiritual será próspera, que andarás en rectitud, que andarás en justicia para el Señor. Porque estamos plantados en la casa de Jehová y en los atrios de nuestro Dios florecerán. La palmera crece y florece en el desierto donde otros árboles mueren. Imagínense qué tremendo. Otros árboles mueren en el desierto, pero la palmera crece y florece. El desierto no ejerce influencia sobre la palmera. Y yo cuando estaba preparando esta palabra, el Señor me decía, los que me aman, los que me sirven, los que me siguen, son como esa palmera que no dejan que ninguna circunstancia adversa, como Jesús cuando estaba ahí en medio de esa tempestad, Él fue como una palmera, se paró firme y no se dejó contaminar, no se dejó influenciar, no escuchó, no se dejó influenciar por lo que otros estaban diciendo, por lo que había a su alrededor, por lo que sus ojos veían, sino que él sabía en quién está su confianza. Los que se plantan como una palmera en el desierto saben en quién está su confianza. Tienen la mirada puesta en Jesús y no temen al terror, no temen a lo que el enemigo quiera traer, sino que saben que de la mano del Señor pueden cruzar al otro lado. Y quiero decirte que las palmeras no se alimentan del desierto, sino que sus raíces hallan aguas profundas. Y el Salmo 1 dice, será como árbol plantado
junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¡Qué tremendo! La palmera no se alimenta del desierto. Por eso es que la palmera puede sobrevivir, porque tiene raíces profundas, porque está plantada junto a esas corrientes de agua. Y cuando tú estás plantado junto a esas corrientes de agua, vas a florecer, vas a crecer. Y Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hoy declaro una palabra, que los ríos de agua viva del Espíritu Santo están corriendo dentro de ti, para que esas aguas vivas salgan y bendigan tu familia, tu barrio, tu lugar donde estás, donde ejerces influencia. Y la palmera crece hasta 60 metros cerca del sol y lleva fruto en la copa. ¡Qué tremendo! La palmera 60 metros más cerca del sol y lleva fruto. Y Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando tú estás plantado en la casa de Jehová, en los atrios de Jehová, estás plantado en su presencia. Porque cuando Dios te lleva al desierto, te lleva para que tú puedas crecer más en su presencia, en tu relación con Él. Dios te lleva para formar tu vida, para tu carácter, para formar tu carácter. Dios nos lleva al desierto para que cada día podamos parecernos más a Él. Para eso el Señor nos lleva ahí, para que crezcamos, para que cada día estemos más cerca de esas aguas vivas, para que bebamos de Él, para que comamos de Él. Y es tan útil la palmera que puede ser usada en diferentes formas, en 360 formas se puede usar la palmera. La palmera también es símbolo de triunfo. En Juan 12:13 dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirles y clamaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¡Wow! Y Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual no podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Se repite la misma escena cuando Jesús entró a Jerusalén, que salieron a recibirlo con palmera, porque palmera es sinónimo, es símbolo de triunfo, de victoria. Y yo declaro que te veré ahí en esa gran multitud que no se puede contar, de todas las naciones, de todos los pueblos, que estaremos delante del Señor. Porque es que las palmeras están delante del Señor y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmeras en sus manos. Wow, wow, wow. Tú eres esa palmera. Dios te dice, levántate como una palmera, levántate como un hombre, una mujer fructífera. En este tiempo, estaremos con el Señor como esas palmeras. Estaremos en el trono del Señor cuando Él nos venga por nosotros. Estaremos con Él y para siempre, con esas ropas blancas y con palmas en las manos. Por eso te digo, si aún estás debajo del enebro, es momento de salir y de buscar la sombra, de levantar esa palmera y declarar esa victoria y ese triunfo para la gloria de Dios, porque todo será para su gloria. Y la tercera es la higuera, el tercer árbol que se levanta en el desierto.
Y dice en Juan 1:48, dijo a Natanael, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, escuche esto, te vi. ¿Y quién era Natanael? Dice que era un verdadero israelita en quien no había engaño. ¿Qué significa la higuera en el desierto? Estar bajo la higuera, levantar la higuera en el desierto significa la meditación, la confesión. Si en el enebro hay desesperación, en la higuera hay meditación, hay confesión. La higuera está asociada con la vid, que es sinónimo de seguridad y paz. Y te digo que también debes levantar en el desierto una higuera. Que también en el desierto debe ser un tiempo para meditar. Dice que el Señor Jesús le dijo a Natanael que cuando estaba ahí en el desierto, debajo de la higuera, yo te vi. Wow. Yo te vi cuando estabas ahí reflexionando. Yo te vi cuando estabas ahí en un tiempo de arrepentimiento, de confesar, de ponerte a cuenta conmigo. Dice que no había engaño en Natanael. Y la higuera es de gran importancia para los judíos. Y por lo general en cada casa, como mínimo, había una higuera. Y en los momentos de calor era el lugar apropiado para meditar y orar a Dios. La higuera es el lugar donde yo entro en meditación, donde yo entro en la profundidad de la palabra, donde yo confieso la palabra, donde yo entiendo que mi seguridad y mi paz viene del Señor. Es ahí en la higuera donde yo puedo ser restaurado, donde yo puedo ser sanado. Y si hay alguna persona en este día que necesita ser sanada, que necesita ser restaurada, que necesita un toque del Señor, hoy te digo, levanta esa higuera en este tiempo. Ponte bajo esa sombra del arrepentimiento, de la meditación, de la confesión. El Señor nos lleva al desierto muchas veces para que estemos a solas con el desierto, con Él. Dice que Él le dijo al pueblo de Israel en Oseas que Él los llevó al desierto porque para que ellos volvieran a enamorarse de Él. Porque eso es lo que el Señor está buscando de su iglesia. Estábamos tan distraídos en nuestros afanes, estábamos tan desesperados, corriendo de aquí para allá. Nos habíamos vuelto tan materialistas y habíamos perdido el enfoque, la perspectiva. Y hoy te digo de parte del Señor, el Señor nos ha permitido esta pandemia, ha permitido esa crisis que estás viviendo para que puedas mirarlo a Él. Y recuerda que si estás en el enebro, no vas a poder ver la perspectiva de lo que Dios tiene para ti. Por eso es importante, para ir concluyendo, de que levantes una palmera, de que te levantes como una palmera, de que levantes una higuera para que entres en ese tiempo de estar con el Señor, de humillación, de que el Señor nos limpie como ese vaso que somos, porque necesitamos ser limpios, purificados. Que este tiempo de cuarentena, y es tremendo cuando usted mira en la palabra del Señor, Jesús pasó 40 días en el desierto. Dice que también Moisés estuvo 40 días en el desierto, el pueblo de Israel estuvo 40 días. Y cuando usted mira el número 40 significa prueba, pero significa transformación.
Y cuarentena viene del número 40, que es un tiempo de aislamiento. Así como estamos aislados, que no podemos salir, que tú también tengas esos tiempos a solas con Dios para conocerlo más, para dejarte bendecir por Él, para que el toque de su presencia. Por eso hoy te digo, vas a levantarte y vas a destruir el enebro y te vas a plantar como una palmera, como una vid y como una higuera firme en el Señor. Y cuando salgas de este tiempo, saldrás a tu Canaán, saldrás a conquistar, saldrás con nuevos bríos, con nuevas fuerzas, con un nuevo ánimo, porque Dios te ha enseñado y porque Dios ha probado tu corazón y has salido victorioso. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Padre amado, en esta mañana te adoramos, te glorificamos, Señor. Tú has traído esta palabra en mi corazón y yo como un mensajero, como un portavoz, Señor, he sido un canal para que tu iglesia sea ministrada. Yo sé que hay muchos ahí que han escuchado esta palabra y que tú has tocado su corazón. Querida mujer que estás ahí, estabas pensando en decir, no quiero seguir viviendo. Estabas como Elías, desesperada, abatida. Pero el Señor hoy envía a sus ángeles para decirte, levántate y come. Hoy el Señor ha traído alimento, su palabra, para tu espíritu, para tu ser, porque el largo camino te espera. No has terminado la carrera. Yo no he acabado mi carrera contigo. Te estoy perfeccionando. Pero es necesario, iglesia, que destruyas el enebro. Que te levantes como esa palmera. Que estemos ahí firme en el Señor en este tiempo. Señor, los que han bajado la guardia, te pido ahora en esta mañana que tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre ellos. Como vino a la vida de Elías en ese momento, Señor. Señor, que echemos raíces profundas, que nos plantemos junto a esas corrientes en este tiempo y que sea un tiempo para dar muchos frutos, Señor. Señor, que si el mundo no está teniendo fruto, está teniendo pérdida, los hijos de Dios estamos cosechando como jamás y nunca en el desierto. Señor, bendice tu iglesia, bendice la UCAD. Yo bendigo a mis pastores, bendigo al pastor Caleb, a la pastora María Teresa, al apóstol Fernando. Que ellos sigan llevando muchos frutos, Señor. Señor, ayúdanos a hacer una iglesia sólida. Señor, ayúdanos, límpianos cada día más. Límpianos, purifícanos, Señor, porque tú eres el alfarero y nosotros el barro. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Muchas gracias y muchas bendiciones por estar ahí conectado a esta palabra de Dios. Hoy he tenido la bendición de poder llevar su palabra y espero que Dios haya hablado a tu corazón. Y si tú has estado ahí y no has reconocido al Señor como tu Salvador, hoy te pido en esta mañana que cierres tus ojos, porque el Señor te ha estado buscando. Y así como el ángel de Jehová llegó a ese árbol, a esa sombra donde estaba Elías y vino para fortalecerlo, el Señor ha venido hoy para traer salvación a tu casa, para decirte que en Él hay vida, que en Él hay plenitud y abundancia. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por tu amor en la cruz. Gracias por morir por mí. Gracias, Señor, porque hoy he tenido la oportunidad de escucharte, Señor. Y tú has venido para fortalecerme, para soplar sobre mi vida. Dile, Señor, yo te invito a mi corazón. Que hagas de mí una persona nueva. Dile, yo quiero caminar de la mano contigo, Señor. Dile, perdona mis pecados, lávame, límpiame, purifica. Purifícame, te invito
a que entres y que tomes toda mi vida, todo mi ser, toda mi casa, mi familia. Dile, me encomiendo a ti, Señor. Dile, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el libro de los salvados. También los que se han apartado, también ha sido un tiempo para reconciliarnos con Él.